El Señor dice en su palabra: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que yo espero que esta mañana su oído, su mente y su corazón estén dispuestos, abiertos para recibir la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la doctrina de Dios. Tuvimos 3 semanas hablando de la doctrina de las Sagradas Escrituras. A partir de hoy vamos a hablar acerca de la doctrina de Dios. Y hoy vamos a hablar, mis hermanos, acerca de la naturaleza de Dios. Pero para comenzar vamos a leer en el libro de Jeremías, capítulo 9, versos 23 y 24. Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: así dijo Jehová. ¿Quién es el que está diciendo? Jehová, nuestro Dios, nuestro Padre. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Mis hermanos, el Señor, a través del profeta Jeremías en aquel tiempo, le estaba diciendo a la gente, y hoy esa palabra es para usted y es para mí, que el ser humano se alaba por la sabiduría. El ser humano tiene mucha sabiduría. De hecho, todo lo que hoy vemos a través de la tecnología, a través de las naves espaciales, a través de, o sea, todo lo que el hombre ha hecho, todo lo que el hombre ha hecho. Hace unos días tuvo una tía con su esposo aquí, que vive en San Francisco, una hermana de mi mamá. Y ella me contaba, disculpe mi ignorancia, si usted lo sabía, yo no, ¿verdad? Por eso le digo, disculpe mi ignorancia. Pero mi tía me contaba, sobrino, mire, allá en San Francisco, me dice, hay un túnel por el mar donde viaja un tren. ¿Ah? En el mar. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo lo hicieron eso? Y entonces me dice, uno no mira nada, pero va en el mar, adentro del agua, y hay un tren que va de pasa, no sé de dónde, para dónde, y uno no ve nada. Y entonces le digo, yo no me montaría en esa cosa. No, hermano, yo no me subiría. Saber que si ese calache se descompone ahí, me asfixio, me ahogo. Por eso es que no me gusta montarme en aviones, porque me desespero. Y entonces yo no le digo a mi tía, yo no me subiría. Vaya, sobrino, me dice, vaya a San Francisco, vaya a conocer y vaya allá. No, ¿cuántas horas de vuelo? 6 horas, ni quiera Dios. 2 horas de vuelo de aquí a Miami, me da pánico. Y entonces digo yo, ¿cómo el hombre ha hecho cosas tan impresionantes? Impresionantes, construcciones, todo lo que el hombre ha logrado. Realmente el ser humano tiene sabiduría, mi hermano. Tenemos que entender, el hombre tiene una capacidad, y eso que apenas tenemos un poquito nada más que nos funciona. ¿Qué tal si nos funcionara todo? Pero el ser humano tiene mucha sabiduría. ¿Cuál es el problema? Que el hombre se jacta. El ser humano se jacta de la sabiduría, y entonces dice Dios, no, que nadie se jacte por la sabiduría. No es eso lo que a mí me gusta. Ok, entonces Dios dice, los valientes, que no se alaben los valientes. Hay gente valiente, sí, hermano. Hay gente que hace cosas impresionantes en el deporte. Hay gente que se arriesga. Usted se imagina esos profesionales, esa gente que monta unos toros pero salvajes. Unos toros no parecidos a los que montan aquí, ¿no? Y entonces gente valiente. El otro día estaba mirando, creo que era un chino, un japonés, no sé, como todos se parecen. Uno dice chino, japonés, tailandés, pero era ojito chiquito. Ok, entonces, y este tipo se subió a un edificio, no sé qué, y con un traje que parecía ¿cómo se llama? Superman, no, un murciélago, Batman decía. Entonces se dio a hacer un traje, y entonces este tipo se tira y abre y comienza a planear. Mire,
wow, qué valentía la de ese hombre, arriesgar su vida haciendo cosas. Pero el Señor dice que tampoco a Él le gusta que alguien se alabe por ser valiente. Ok, entonces vamos con los que tienen dinero, con la gente rica. Ni el rico se alabe en su riqueza, el hombre más rico. Hay deportistas que se han grabado videos en una cama, en una silla, en un sillón, con un montón de dólares. Hay gente que se jacta porque tienen millones. Usted sabe, los deportistas, los actores que ganan millones por hacer una película. Un jugador de fútbol gana millones cada año y ya no saben ni qué hacer con tanto dinero. Pues Dios dice, no se alaben. No se alabe el rico en su riqueza. ¿Por qué? Porque ¿de qué le sirve al hombre tener riqueza si su alma se pierde? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Mire lo que Dios quiere. Verso 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. O sea, Dios lo que está diciendo, amado hermano, es: si alguien se va a sentir alegre, feliz de tener algo, pues que esa felicidad sea conocer a Dios, entender a Dios. Dios quiere que lo entendamos, Dios quiere que lo conozcamos. A Dios le agrada que sus hijos le podamos conocer. Jesucristo dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, como el único Dios verdadero. Esa es la vida eterna, que conozcamos a Dios. Pero el ser humano se preocupa por conocer cualquier cosa de tecnología, cualquier cosa. El ser humano invierte tiempo para conocer y aprender. La pregunta es: ¿cuánto tiempo estamos invirtiendo para conocer más de Dios? ¿Y cómo conocemos más a Dios? A través de su palabra. Por eso, en las 3 enseñanzas que terminamos, hablábamos de la importancia del estudio de la palabra, el alimento de la palabra, la perseverancia de la palabra, la palabra de Dios como alimento, como lámpara, la palabra de Dios como espada, la palabra de Dios como agua, la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando no la estudiamos? ¿Qué pasa cuando no le damos el valor, la importancia a esa palabra? Pero estamos preocupados por todas las cosas, por lo demás. Alábese en esto, en conocerme y entenderme. Dios quiere. Por eso, hermano, estamos estudiando la palabra de Dios. Por eso cada domingo que usted viene a este lugar, ¿qué viene a aprender? Usted no viene a aprender doctrina de hombre. Usted no viene a aprender aquí qué es lo que yo creo que me gusta, o lo que a mí me parece que esto. No, Señor. Usted viene a aprender la palabra de Dios. Y hoy vamos a aprender la palabra de Dios. ¿Y por qué Dios quiere que aprendamos la palabra de Dios, que conozcamos la palabra de Dios? Para que le adoremos y le sirvamos. Diga conmigo: al Señor tu Dios. Diga conmigo: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que le adoremos y le sirvamos, hermano. Por eso es necesario conocer a Dios, para que lo adoremos, porque Dios anda en busca de verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la naturaleza de Dios, y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 8, verso del 4 al 6. 1 Corintios capítulo 8, verso del 4 al 6. Dice la palabra de Dios así. Ponga mucha atención a esta lectura. Oiga lo que dice. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo, nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. ¿Alguien dice amén? Hay muchos ídolos, sí, pero solo hay un Dios verdadero. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Verso 6, léalo conmigo con ánimo.
Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén, hermano. Cuando Pablo escribió esto, se lo escribió a la iglesia de Corinto, y los hermanos de Corinto estaban cayendo en que ellos querían agradar a Dios, pero cuando los invitaban a algún rito de los dioses paganos, los cristianos iban, muchos de ellos iban y participaban. Y por eso el apóstol Pablo les dice que no se puede estar participando de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor. El apóstol Pablo les hace ver que ellos no deben seguir haciendo eso, porque un ídolo nada es. Si la gente quiere adorar a su ídolo, que tenga figura de hombre, tenga figura de mujer, tenga figura de elefante, figura de mono, figura de rana, figura de culebra, porque el ser humano se ha hecho todo tipo de dioses, hermano. El ser humano se ha hecho todo tipo de dioses y los veneran, le rinden culto, adoración. Pero para los cristianos, para los verdaderos cristianos, solo hay un Dios. ¿Alguien está convencido de eso? Para los verdaderos cristianos no hay muchos dioses. No, Señor. Para los verdaderos cristianos hay un solo Dios, el creador de todo. Y nosotros debemos entender, nosotros debemos estar claros que aunque la gente le rinda culto a criaturas hechas por hombres, a dioses hechos por hombres, para nosotros, y lo que dice el versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Necesitamos una figura de Dios para adorarlo? No. ¿Necesito una figura para tocar a Dios? No. ¿Necesito hacerme una imagen de Dios? No, eso es pecado. No te harás ninguna imagen ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te harás. Pero también dice, no las adorarás. Porque nosotros no necesitamos. Un verdadero cristiano no necesita una figura, una imagen. Los verdaderos cristianos no necesitamos un retrato, no necesitamos un muñeco, una muñeca para adorar y creer, porque nuestro Dios está dentro de nosotros. Dios está dentro de usted, dentro de todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, un Dios. En ese punto, en su material, en su bosquejo, usted lleva 1, 2, 3, 4, 5 pasajes bíblicos que usted los va a ir a leer a su casa. Ahí van en el material escrito. 5 pasajes bíblicos que siguen afirmando que Dios es uno, que Dios es uno y es el único Dios verdadero al que debemos alabarle, bendecirle, exaltarle y glorificarle. Dale aplauso al Señor en esta mañana, hermano. Bendito sea el Señor. Lo segundo que debemos entender y estar claros, que Dios se ha revelado a la humanidad. Dios se ha manifestado a la humanidad en 3 personas. Hoy, yo creo que no es solo hoy, pero hay muchas religiones que niegan la Trinidad de Dios. Hay muchas religiones, por ejemplo, que solo creen en el Padre. Hay otros que creen solo en el Hijo, niegan al Espíritu Santo. Hay otros que niegan a Jesús y solo creen en Jehová. Pero nosotros creemos que nuestro Dios es un Dios trino. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero eso no quiere decir que nuestro Dios no lo sea. Vamos a leer
Vamos a leer el pasaje en Lucas, capítulo 1, verso 35. Y antes de leerlo, yo necesito explicarte lo siguiente. Los primeros cristianos, allá en el primer siglo, a ellos no les afectó en nada saber que ese Dios único se ha manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Verdad? Si hay alguien aquí que es unitario, si hay alguien aquí que solo cree en Jehová, o si hay alguien que solo cree en Jesús, o si hay alguien que solo cree, pues usted tiene todo el derecho de creer en lo que usted quiera. Pero yo le voy a mostrar a través de la palabra cómo en el Nuevo Testamento ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles no tuvieron problema para aceptar al Dios Trino. No les afectó en su fe, no les afectó. Hermano, el tema de la Trinidad ha sido un tema que ha creado para mucha gente confusión, para otros ha creado polémica, porque queremos entender. El problema es que yo quiero entender a ese Dios Trino. Pues yo te tengo una mala noticia. Es imposible que el ser humano pueda entenderlo, hermano. La Trinidad es un misterio. La Trinidad es un misterio. Hay cosas que en la Biblia que no las vamos a poder entender 100%, pero sí las podemos creer. ¿Alguien aquí ha ido al cielo? Levante la mano y me enseña cómo es. ¿Ha ido al cielo? ¿Alguien aquí ha ido al infierno? Levante la mano y me dice cómo es el infierno. Ahora le pregunto, ¿usted cree que existe el cielo? Ninguno de nosotros hemos ido al cielo, pero sí creemos que existe. ¿Alguien aquí cree que hay un lugar que se llama infierno? Correcto, yo también creo, pero yo no he ido ahí, espero nunca ir. ¿No, Señor? Entonces, no hemos ido al cielo, pero creemos que existe. No hemos ido al infierno, pero creemos que existe. Pues tampoco hemos visto a ese Dios Trino. No podemos entenderlo, pero sí podemos creerlo. Podemos creer que nuestro Dios se ha revelado, se ha manifestado a la humanidad como Padre, como Hijo y como el Espíritu Santo. Ahora, leamos Lucas 1:35. Y cómo la Trinidad se manifestó cuando Jesús fue concebido en el vientre de María. Mire lo que dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahí está, Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Quién es el Altísimo? El Padre. Pero ahí estaba el Espíritu Santo, iba a venir sobre María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En ese versículo, ahí está el Padre, ahí está el Hijo y ahí está el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo fue bautizado, dice la Biblia que Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, y en eso se acercó Jesús. Y Juan dijo: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús se metió al Jordán. Y Juan el Bautista le dijo: Señor, yo necesito que tú me bautices a mí, porque Juan sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Pero el Señor Jesús le dijo: deja que así obedezcamos a Dios. Y Juan bautizó a Jesús. Y cuando Jesús salió del agua, la Biblia dice que en los cielos se abrieron. Y una voz en el cielo, el Padre, diciendo: ese es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia. Y del cielo descendió el Espíritu Santo. Y en la tierra estaba el Hijo siendo bautizado. Ahí estaba la Trinidad.
Cuando Jesucristo muere y resucita de entre los muertos, en la resurrección de Jesús está la Trinidad. Jesucristo dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, porque Él tenía poder para ponerla y para tomarla. Pero también la Biblia dice que Jesucristo resucitó por el poder del Padre. Pero hay otro pasaje que dice que Jesucristo resucitó por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ahí está la Trinidad otra vez, en la resurrección de Jesús. Cuando Jesús resucita de entre los muertos y se encuentra con sus discípulos y les dice: ahora vayan a todas las naciones, vayan y prediquen el evangelio, vayan y hagan discípulos y los van a bautizar. Esto lo dijo Jesús. Esto no lo dijo un pastor. Esto no lo dijo el apóstol fulano. Esto lo dijo Jesús, el Hijo de Dios. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué queremos ir en contra de lo que Dios ha establecido? ¿Por qué queremos ir en contra de lo que Dios ha establecido, hermano? Ahí está su palabra. El Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se ha revelado, se ha manifestado. Los apóstoles no tuvieron ningún problema en enseñar y en escribir acerca de la Trinidad. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 13, verso 14. Me gustaría que usted me acompañara en esta lectura. 2 de Corintios, capítulo 13, verso 14. Ahora, hermano, si alguien aquí dice: pastor, todo eso que usted está diciendo yo ya lo sé, pues realmente esto ya tiene más de 2000 años estar escrito. Yo sé que tú lo sabes. Lo que nosotros necesitamos es entender y afirmar nuestra doctrina. ¿Por qué? Porque van a venir personas hablando falsas doctrinas. Van a venir personas quererte confundir. Van a venir personas quererte enredar. Y tú debes estar firme en la doctrina de Cristo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer con la doctrina? Retenerla. Retener la doctrina que hemos aprendido, mis hermanos. Mire, no recuerdo hace unos días, hace unas semanas. Me dice alguien: pastor, ya miró, me dice, ya miró el estado, yo creo que así le llaman, el Facebook, el no sé qué del fulano de tal, me dice. No, le digo, de hecho yo ni Facebook tengo, porque no me gusta estar ahí perdiendo mi tiempo. El Facebook que tenemos de la iglesia, que se usa para las cosas de la iglesia. Y entonces, mire, me dice, qué sorprendente, me dice. Ese hermano, me dice, era alguien que predicaba la doctrina, que enseñaba la doctrina, que creía la doctrina. Y no sabe ahora, me dice, lo que anda diciendo, ¿verdad? Ahora anda siguiendo tal o cual cosa, y no voy a dar muchos detalles aquí para no afectar a tal vez a alguien, pero ahora me dice, anda siguiendo otra doctrina, y ahora anda hablando hasta en arameo y la lengua judía, y ahora, y entonces, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Me dijo esta persona. Bueno, lo que le pasó es que alguien lo confundió. Y ese es el problema que sucede con aquellos cristianos que no están aferrados, que no están firmes en la doctrina de Cristo. Y a eso se refería el apóstol Pablo cuando dice que ya debemos dejar de ser niños espirituales llevados por todo viento de doctrina. ¿Y por qué hay gente que se deja llevar por viento de doctrina? Porque no se afirman, porque no quieren ver, entender. Hermano, esta es la doctrina en la que yo he creído. Yo le he dicho a usted, vamos a llegar un día a esa enseñanza y va a ser muy emocionante. Pero yo le he dicho a usted,
Hay pastores que enseñan que la salvación no se pierde. Hay muchísimas iglesias que enseñan que la salvación se recibe una vez y nunca más se pierde. Aunque la persona haga, viva o como sea, no se pierde la salvación. Y yo se lo he dicho y aquí me voy a parar. Y aquí me voy a seguir parando para decirle, en esta iglesia, su pastor sí cree que la salvación se pierde. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo he enseñado. Y cuando lleguemos a ese punto, vamos a ver la cita bíblica. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la salvación. Yo respeto a esos pastores. Yo no estoy diciendo que ellos están equivocados. No, Señor. ¿Quién soy yo para decir? Cada quien un día va a rendir su propia cuenta. Yo no debo juzgar a nadie, pero esa es mi posición. La salvación se pierde. Sí se pierde, Señor. Eso es lo que nosotros enseñamos. Entonces, de repente alguien está creyendo, confiando en la palabra y de repente oyó un gallo cantar por allá y ahora anda cantando como gallo. Porque ahora allá le cantan una canción, allá va detrás. Y allá le cantan otra cosa y allá va para otro lado. Así anda la gente que no afirma su fe en una sola cosa. Dice 2 de Corintios capítulo 13, verso 14. Léalo conmigo si puede. La gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos en Cristo? La gracia, el regalo. Porque Jesucristo vino a darnos un regalo. Amén, hermano. ¿Cuál es el regalo que nos vino a dar? ¿Cuál es el regalo que nos vino a dar? La salvación. La gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios. ¿El amor de quién? Porque de tal manera Dios ha amado a la humanidad, ¿sí o no? Entonces aquí está el apóstol Pablo diciendo la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Sean con todos vosotros. Amén. Entonces yo debo creer que Jesucristo me trajo el regalo de la vida eterna. Yo debo creer que el amor de Dios ha sido tan grande que gracias a ese amor Él envió a su Hijo. Y yo debo creer que ahora el Espíritu Santo de Dios está conmigo y está con usted para que tengamos comunión con Él. Pablo no tuvo ningún problema en creer en la Trinidad de Dios, en creer en ese Dios trino. Pablo no tuvo problema. No, tampoco el apóstol Pedro. Primera de Pedro capítulo 1 verso 2. Primera de Pedro capítulo 1 verso 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de ¿quién? La sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. Ahí está Pedro hablando del Dios Padre. En santificación del Espíritu. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Nos santifica. El Espíritu Santo nos limpia. El Espíritu Santo nos purifica. Para obedecer. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Eso es lo que Dios espera. Dios nos ha dado su amor. Jesucristo nos ha dado el regalo de la vida eterna. Pero Él espera que nosotros le obedezcamos. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. El apóstol Juan, primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Hay algunas Biblias que han eliminado ese versículo. De hecho, si usted tiene una Biblia de los testigos de Jehová, usted va a encontrar que ese versículo no aparece. Vaya y revíselo si quiere. Hay Biblias que han eliminado ese versículo, porque ese versículo lo dice tan claro. Ese versículo lo dice pero tan clarito, hermano, hablando acerca de la Trinidad de Dios. Y dice así, primera de Juan 5:7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo,
Dígalo conmigo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Está clarito o no está clarito? Ahí está claro. Que alguien quiera discutir, no, conmigo no. No hay nada que discutir, señores. Tres son los que dan testimonio. En el cielo, el Padre, el Dios creador, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Verbo, la palabra, Jesucristo. Ahí está, el Verbo de Dios y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ahí está la palabra. Nosotros debemos creer en ese Dios. Yo le contaba a ustedes el otro día, lo he dicho varias veces. En una ocasión me encontré con un hermano de otra congregación y él me hizo esta pregunta: pastor, ¿usted cómo bautiza? ¿Cómo bautiza a la gente? Y mi respuesta fue: como Jesús lo mandó. Yo bautizo como Jesús lo mandó. Y yo pienso que tú lo sabes, le digo. Sí, me dice, es verdad que Jesús dijo en Mateo 28, verso 19, Jesús dijo que hay que bautizar a los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ese no es el bautismo, me dice. Entonces díselo a Jesús vos. Ve y díselo a Jesús. Porque, ¿qué te voy a discutir yo? Ahí dice que Jesús dice, sí, pero mire, me dice, mire aquí en el libro de Hechos, Pedro dijo que fueran a bautizarlo en el nombre de Jesús. Y mire aquí, Pedro dijo, y Juan dijo, y el otro dijo que vayan a bautizar en el nombre de Jesús. Ok, cada cosa tiene su explicación. Solamente necesitamos entender en qué momento, bajo qué circunstancia, o qué era lo que Pablo, o Pedro, o Juan querían decir en ese momento. Pero yo solo te voy a decir una cosa. Si yo pongo la autoridad de Jesús y la autoridad de Pedro, de Pablo, de cualquier otra, ¿quién tiene mayor autoridad? Jesús. ¿Para qué vamos a discutir? Y al final el hermano me dijo, usted y todos los que se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, se van a ir al infierno. Me mandó al infierno. Y ahí es donde yo no comparto eso. Hermano, yo te voy a decir una cosa. Podemos tener diferencias. Podemos tener diferencias con pastores. Yo tengo pastores amigos. Yo tengo pastores amigos que tienen cosas diferentes, que piensan diferente o que pueden interpretar la Biblia diferente. Pero ¿sabes una cosa? Yo no los considero ni mis enemigos, ni los considero que se van a ir al infierno por eso. Porque lo que yo entiendo, que la salvación en Cristo, eso no lo discutimos nadie. La salvación la tenemos en Cristo. Entonces, lamenté aquel hecho de aquel hermano que me haya mandado al infierno. Pero yo le dije, hermano, si tú te sientes bien y tú crees que estás bien bautizado, estate tranquilo. Pero Dios no te ha dado autoridad a ti para juzgarme a mí. ¿O alguien aquí ha recibido autoridad de Dios para juzgar a otro? No, Señor. Entonces no andemos juzgando. No andemos juzgándonos unos a otros, porque va a llegar el día donde Dios nos va a juzgar a todos. Amén, hermano. Así que evítate hacer juicio. Tú no mandes al infierno a nadie. Tú no digas, tú te vas al infierno por esto. Eso Dios lo sabe, punto. ¿Alguien dice amén a eso? Ok, entonces te doy ese consejo. Cuando tú te encuentres con esos hermanos que les gusta discutir, que les gusta pelear, no, Señor. El Señor no me ha puesto a mí para discutir con nadie. Si vamos a hablar, hablemos la palabra, pero sin enojarnos, porque no es necesario que nos enojemos. Juan 3:16, lo acabamos de mencionar, pero lo vamos a leer. Porque de tal manera amó Dios. ¿A quién amó Dios? Al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el Padre. Ahí está el amor del Padre. Ahí está la bondad del Padre. Ahí está la misericordia del Padre, que nosotros no merecíamos nada, pero Dios el Padre
se compadeció de la humanidad. Toda la humanidad merecíamos ir al infierno. Realmente todos merecíamos ser condenados. Pero el amor de Dios, ¿alguien se alegra por eso? El amor de Dios, la bondad de Dios. Hermano, yo te quiero pedir algo. Nunca creas que tú mereces algo de Dios. Eso es arrogancia. Nunca creas que tú mereces algo de Dios. Ni tú ni yo, ningún ser humano merece nada bueno de Dios. Todo lo que somos y tenemos es gracias a su misericordia, a su bondad, a su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hechos 4:12. Aquí está el Hijo. El Padre entregó al Hijo para salvar a la humanidad. Y el Hijo entregó su vida para salvarnos a todos los pecadores. Mire lo que dice Hechos 4:12. Léalo conmigo si puede, hermano. Yo no sé por qué hoy vinieron muchos hermanos desvelados, no sé. Hay muchos hermanos dormidos, no entiendo. Esa es una de las razones que no me gusta dar la enseñanza, porque la gente se queda con la enseñanza así. Y por eso es que al final yo decía, se entrega, pero yo no sé por qué algunos hermanos teniendo este papelito se duermen, no sé qué les pasa. Y esa es una de las luchas que yo tengo con este material. Que cuando no damos el material, la gente está más atenta. Cuando la gente tiene esto, no entiendo por qué se duerme. No lo entiendo. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una vez más dice, y en ningún otro hay. Hermano, eso está pero tan clarito, ¿verdad que sí? No hay salvación en ninguna religión, no hay salvación en ninguna iglesia, no hay salvación en ningún hombre, llámese profeta, apóstol, soñador, brujero o lo que sea. En ningún otro hay salvación. No hay salvación en San Pedro, en San Pablo. No hay salvación en María, la madre de Jesús. No hay salvación en hombre pecador en esta tierra. No hay. El hombre se ha inventado cualquier cosa, pero nosotros debemos entender, en ningún otro hay salvación. Y nosotros repetimos y repetimos y vamos a seguir diciendo, Jesucristo es el camino. No un camino, no un camino, es el camino. Jesucristo es la verdad. No es una de las verdades, no, es la única verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo, nadie más. Y nadie en esta tierra, nadie va a ir al cielo, nadie se va a salvar si no es a través de Cristo. Entonces ahí es donde nos preguntamos, ¿por qué la gente pelea tanto por su religión? ¿Por qué la gente defiende su religión a capa y espada? ¿Por qué la gente se aferra más a una religión? Aunque la religión no lo va a salvar, la religión no lo va a llevar al cielo. Hermano, ¿cuántas veces yo he estado en un hospital? ¿Cuántas veces he ido a ver a una persona que está muriendo? Y le he ofrecido a Cristo, le he ofrecido a Jesús, a mi Salvador. Le he dicho, tú necesitas arrepentirte de tus pecados y recibir a Jesús. ¿Cuántas veces he oído decir a personas ya a punto de morir, pero es que yo no puedo cambiar mi religión? ¡Wow! Y hay personas que no hacen la oración y te dicen, no, pastor, yo no voy a cambiar mi religión. Y la gente se está muriendo y tú le estás diciendo que nadie lo va a salvar. Necesitan a Jesús, que Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Nada. Hermano, cuánto dolor causa ver a un familiar. Y llegaron de un familiar y decirle, necesitas a Jesús, necesitas arrepentirte de tus pecados, porque la Biblia dice que todo hombre debe arrepentirse. Y que para ser salvo hay que creer en el corazón y confesarlo con la boca.
Solo cree en Jesús. Tu religión no te va a salvar. Hagamos una oración. No. Yo no cambio mi religión. Y hay gente que se muere confiando en su religión, confiando en lo que le enseñaron chiquito, en lo que le enseñó su abuela, su abuelo, aferrados a una imagen, aferrados a un cordón, aferrados a un manto, aferrados a un ídolo, aferrados a algo que solamente los está llevando al mismo infierno. En ningún otro hay salvación, no hay salvación, porque no hay otro nombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando el ángel le habló a María del nacimiento de Jesús, el ángel le dijo: y le llamará su nombre Jesús, porque él salvará al mundo. Jesús quiere decir Salvador. Él es el Salvador. Romanos 8:14. Entonces vimos a Dios Padre amando al mundo, entregando al Hijo. Vemos a Jesucristo el Hijo salvando a la humanidad a través de su nombre, a través de su sangre. Y ahora vemos al Espíritu Santo en Romanos 8:14. Romanos 8:14. Léalo conmigo, por favor, que ya estoy terminando. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Una vez más, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí la pregunta que yo quisiera hacerle esta mañana a ustedes: ¿te estás dejando guiar por el Espíritu Santo o tú te dejas guiar por tus emociones, por tus sentimientos? ¿Te estás dejando guiar por el Espíritu Santo cuando el Espíritu de Dios te quiere guiar a una vida de santidad? El Espíritu Santo te quiere guiar para que te apartes del pecado. El Espíritu Santo te quiere guiar para que le hagas, para que seas obediente a Dios. ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios nos ha redarguido para que nos apartemos de un pecado, pero no quiero? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha hecho ver que estás haciendo algo que está cortando esa comunión con Él? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha mostrado que hay cosas en tu vida que necesitan ser cortadas, eliminadas? Si tu ojo, dijo Jesús, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, córtalo, quítalo. Si tu mano te es ocasión de caer porque estás haciendo algo, córtala, quítala. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, quítalo. Y todos aquí sabemos que no está hablando de manera literal, ¿verdad? Porque si no, ya tuviéramos sin ojos, sin manos, sin pies. Y hubiéramos necesitado muchos más ojos y muchas más manos y muchos más pies. Pero lo que el Señor está diciendo: si tú ya sabes qué es lo que te está llevando a cometer pecado, elimínalo, quítalo. Si tú ya sabes que tus pies te llevan a un lugar donde cada vez que vas a ese lugar tú caes en pecado, ¿por qué si ya sabes? ¿Por qué mejor no dejas de ir? Si tú ya sabes que agarras cositas con tus manos, tú tomas cosas con tus manos, cosas que no debes, porque lo que estás tomando te va a llevar a pecar, ¿para qué lo sigues haciendo? Déjalo de hacer. Si tú estás viendo cosas con tus ojos, que tus ojos y mis ojos son las ventanas del alma, tú estás viendo cosas que tú sabes que no debes ver y tú estás contaminando tu alma, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Déjalo de hacer. Porque el Espíritu Santo te está guiando. Pero ¿qué es lo que hacemos con el Espíritu Santo? Lo resistimos. La mayoría de nosotros estamos resistiendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos quiere guiar a santidad, yo no quiero santidad. El Espíritu Santo me quiere guiar a obediencia, yo no quiero obediencia. El Espíritu Santo me quiere guiar a estudiar la palabra, yo no quiero palabra. Prefiero estar en YouTube, prefiero estar chateando, prefiero estar mirando video. El Espíritu Santo me guía a orar, yo no quiero orar, la oración es aburrida, prefiero estar conversando, prefiero andar con mis amigas, con mis amigos. El Espíritu Santo me guía a venir a su casa, a aprender, pero no quiero. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Dios nos está permitiendo que le conozcamos para que le aprendamos a adorar y a servir. Y esta mañana Dios te ha permitido a ti oír esta palabra, porque si todavía no te has arrepentido, hoy tienes la oportunidad de arrepentirte de tus pecados. Porque si tú te murieras hoy, oye hermano, si tú te murieras hoy y no te arrepientes de tu pecado, lo vas a lamentar toda la eternidad. Por eso esta mañana, ahí donde está, vamos a darle gracias a Dios por su palabra y vamos a ponernos a cuentas con Él. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, yo quiero darle gracias, Padre. Yo quiero darle gracias hoy por haberme ayudado a hablar esta palabra y poder compartir, Señor, con tu pueblo la naturaleza suya, Padre, para que afirmemos nuestra doctrina de que nuestro Dios es uno, pero que se ha manifestado en 3 personas, que Él es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Como Padre es el Creador, el Hijo es el que vino a dar su vida y el Espíritu Santo es el que nos ayuda y nos guía a toda verdad. Padre, que tus hijos esta mañana, Señor, podamos afirmar nuestra doctrina, nuestra convicción. Que tus hijos esta mañana, Señor, podamos, Señor, afirmarnos en la roca que es Cristo. Y que nadie más pondrá otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Yo te quiero dar gracias esta mañana, Señor, porque hemos hablado tu palabra y usted nos ha enseñado a poner nuestra fe en tu palabra, no en el hombre. Y que este día, Señor, todos aquellos que reconocemos que somos pecadores, todos aquellos que reconocemos que tenemos una naturaleza perversa, mala, Señor, que podamos reconocer que necesitamos siempre de tu perdón, que necesitamos siempre de tu amor, que yo necesito siempre, Señor, de esa sangre maravillosa para que me limpie de todo pecado. Por eso yo te ruego en esta mañana, perdónanos, perdona nuestros pecados, perdona mis pecados, porque sé, Señor, que he pecado delante de ti. He pecado, Señor, he pecado, porque, Señor, tenemos esa debilidad, tenemos, Señor, esa naturaleza que siempre nos está arrastrando al pecado, a la desobediencia. Perdónanos. Que esta mañana tu Espíritu Santo nos santifique, nos purifique. Que en esta mañana la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, para que podamos participar del pan y del vino, como dice tu palabra. Examinaos primero, dice el Señor. Primero debemos examinarnos para que podamos comer y beber, y no comamos ni bebamos juicio. Por eso aquí estamos, Padre, pidiéndote perdón, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra debilidad, nuestros errores, reconociendo lo malo. Como dijo el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque nuestro cuerpo, Señor, ahí está esa semilla del mal, ahí está el mal, Señor, en cada uno de nosotros. Y por eso es que no debemos confiar ni en nuestro corazón ni en nuestras emociones. Yo no quiero confiar, Señor, ni en mi corazón ni en mis emociones. Yo quiero confiar en tu palabra. Yo quiero esperar en tu palabra. Por eso te ruego, Padre, que quites toda mancha de pecado de mi vida, de mi corazón. Que quites toda impureza, Señor, en nuestra vida. Y que esta noche, esta mañana, podamos salir de este lugar limpios, consagrados a Dios, guiados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Señor, que cada palabra abra nuestro entendimiento para que entendamos que nuestro Dios es el Padre, el dueño y Señor de todo, que nuestro Dios es el Hijo, el que dio su vida por nosotros, que nuestro Dios es el Espíritu Santo, que está con nosotros
para enseñarnos. A usted, Señor, y solo a usted le damos la gloria, le damos la honra. Ahí donde está, yo quiero que adoremos a Dios.